En esta noche nosotros le decimos a nuestro Dios, las puertas están abiertas, las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestra habitación están abiertas para ti, Jesús. Literalmente eso es lo que pues en este tiempo ha sucedido. En este tiempo nuestras casas, nuestro hogar se ha constituido precisamente la casa, el lugar de reunión, el lugar de la presencia de nuestro Dios, porque pues a partir del momento en que los templos fueron cerrados, bueno, y no solamente a partir de ese tiempo, sino que en todo momento las puertas de nuestra casa han estado abiertas a Jesús. Las puertas de nuestro hogar y de nuestra familia siempre han estado aperturadas para nuestro Dios y por esa razón es que en esta noche queremos precisamente hablar sobre eso, ¿verdad? Jesús, el invitado Jesús invitado a nuestra casa, ¿verdad? Jesús, el invitado a nuestro hogar. Cuando nosotros vamos a la palabra podemos darnos cuenta que pues, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, podemos ver diferentes personajes pues que le dijeron a Jesús: Señor, quédate con nosotros. O Señor, entra a mi casa. Y hoy literalmente eso es lo que en este tiempo hemos hecho. Usted desde donde se encuentra le ha abierto las puertas de su casa al Señor, y por eso es que pues a través de esta transmisión muchos le han abierto las puertas a Jesús. Su casa se ha constituido pues ese lugar de habitación donde mora la presencia de nuestro Dios. Y pues el invitado de honor nada más y nada menos es que nuestro amado Jesús. Y por eso es que en esta noche entonces queremos compartir esta palabra con ustedes y queremos por favor que nos acompañe. Quiero que por favor usted tome su Biblia y tomemos nuestras Biblias y que nos pues aventuremos. Que nos aventuremos en lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña y pues quiero que por favor me acompañe o nos acompañe al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 11, capítulo 10, capítulo 10 del Evangelio de Lucas y su verso 38 en adelante. Es bien interesante, como bien lo decíamos, Jesús entró a diferentes hogares. A Jesús, si hay algo que podemos resaltar a través de la palabra y por supuesto a través de lo que vamos a estar tratando en esta noche, es que pues a Jesús le gustaba entrar y le gustaba llegar con las diferentes familias con las que él constantemente estaba interactuando. Y por eso vemos acá, Lucas capítulo 10, verso 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, escuche esto, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es interesante cuando leemos este pequeño relato, porque vemos que Jesús entró a esta aldea de Betania. Jesús iba de camino y dice la palabra de que Marta lo invita a que entre a su casa.
Y precisamente eso es lo que queremos entonces en este momento ir resaltando, amados hermanos. Qué privilegio y qué honor el que nosotros tenemos. Yo no sé usted, pero en diferentes oportunidades quizás usted y yo hemos tenido pues la dicha de que quizás personajes o personalidades importantes vengan a nuestra casa, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder recibir en su casa a alguien, ¿verdad? Pero nos sentimos privilegiados cuando alguien en algún momento nos dice, mire, quiero llegar a visitarle. Nosotros nos sentimos privilegiados, nos sentimos realmente honrados al poder ver que alguien especial, alguien que puede ser muy querido para nosotros, pueda tener la intención o el deseo de querer llegar a nuestras casas. Eso es realmente sorprendente, eso es maravilloso, pero lo más especial es poder saber que Jesús pueda llegar a la casa, Jesús pueda llegar a nuestro hogar. Literalmente esto es lo que está sucediendo acá. Por eso dice el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y oiga esto, dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hoy nosotros, al igual que Marta, al igual que María y al igual que muchos otros personajes que en un momento vamos a estar viendo, de la misma forma hoy le hemos dicho, Jesús, sé tú el invitado a mi casa. Por esa razón es de que nosotros literalmente le estamos diciendo esto a Jesús a partir del momento en que le damos clic a esa notificación que nos aparece ahí en nuestros dispositivos, cuando nos cae el mensaje que la Iglesia Alto y Eterno Dios en Minerva está transmitiendo, ¿verdad? Entonces, cada uno de los hermanos, al darle clic a esa notificación, están diciendo, Jesús, por favor, entra a mi casa. Jesús, sé tú el invitado de honor. Sé tú el invitado, sé tú el que por favor vengas a mi casa. Entonces, en esta noche, literalmente Jesús ha entrado a su casa porque usted se lo ha permitido. Él simplemente ha llegado a tocar a la puerta de su corazón. ¿Y por qué no decirlo? Quizás a la puerta del dispositivo, ¿verdad? Porque, como estamos diciendo, ha caído esa notificación y usted voluntariamente, sin que nadie le force, sin que nadie le obligue, usted decidió dar clic y hoy nos está viendo y hoy usted está escuchando la palabra porque Jesús quiere posar en nuestra casa. Jesús es el invitado entonces de honor, y por eso es que podemos ver a estas dos mujeres, tanto Marta como María, dos mujeres sensibles. Al ver que Jesús pasaba por aquel lugar, al ver que Jesús pasaba por aquella región, aquellas mujeres no quisieron que Jesús pasara al otro lado, sino que aquellas mujeres decidieron voluntariamente que Jesús entrara a su casa, que Jesús entrara a su habitación. Y sucedió algo maravilloso. Podemos ver que María aprovechó al máximo ese momento. ¿Cuánto tiempo haya estado Jesús en casa de Marta y de María? En realidad no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí es que María aprovechó y sacó el máximo provecho del tiempo que Jesús estuvo allí con ellas. Por eso es que en esta noche nosotros estamos aprovechando este tiempo y estamos aprovechando esta oportunidad, porque nada más y nada menos Jesús ha venido a nuestras casas, Jesús ha venido a nuestros hogares, y por esa razón es que queremos que usted aproveche este tiempo, porque Él es el invitado de honor. Cuando Jesús entra a una casa, algo pasa. Es que cuando Jesús vino y entró a nuestro corazón, Él lo ha hecho morada, templo suyo. Él transformó nuestra vida y transformó nuestro corazón. Cuando Jesús llega a una casa, llega a hacer algo que va a transformar esa familia,
que va a cambiar. Si vamos acá a Lucas 14, versículo 3, dice que estando en Betania, en casa de Simón el leproso, Lucas 14, 3, dice, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Dice que estaba Jesús con Simón el leproso. Primero no podía estar con un leproso porque era prohibido que los leprosos estuvieran en comunidad. No sabemos si había sido sano y por eso Simón lo invitó, porque él quería ver que sucediera algo estando Jesús en su casa y que lo sanara. Pero dice que vino una mujer que se enteró que Jesús estaba ahí en Betania y en la casa de Simón, y ella no esperó ser invitada, ella se metió. Y de hecho no era invitada, porque cuando la miran ahí a los pies y empiezan a decir, bueno, ¿y esta qué hace aquí? Si es una mujer ramera, si es una mujer de mala reputación, ¿y qué va a decir la comunidad que esa mujer está aquí en mi casa? Pero a ella no le importó, ella quería y tenía una necesidad de postrarse a los pies del maestro y que fueran perdonados sus pecados y darle alabanza y darle adoración con lo mejor que ella tenía. Y sentado a la mesa dice que llegó y quebró ese perfume. Y los que hemos estado estudiando la palabra, dice que Jesús dijo, déjala porque ya me ha ungido. Y todavía le hace un pequeñito reclamo a Simón. Pero algo pasa cuando Jesús entra a la casa. No importa si hay una enfermedad, si hay alguien que ha pecado y piensa que no tiene perdón, Jesús va a hacer esa obra para lo cual lo hemos invitado a nuestra casa. Dice la palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, pero el que decide abrirle las puertas a Jesús, él va a recibir salvación, va a recibir redención, va a recibir sanidad, provisión. Y eso es lo que Simón dijo, bueno, lo voy a invitar, porque yo he escuchado que cuando él llega algo pasa. Y la mujer dijo, yo voy a ir, aunque no me invitaron, pero yo quiero que algo pase en mi vida. Y algo pasó tan especial, no solo en Simón, porque Dios habló a él, Jesús habló a él, primero para que no juzgara, primero para que tuviera más detalle al recibir a sus invitados. Y Dios trabajó en la vida de esa mujer. Cuando Jesús llega a una casa, no lo hace por gusto, lo hace porque Él quiere, en una sola palabra, transformar nuestra casa. Y no importa quiénes seamos, qué hayamos hecho, que Jesús llegue, siempre va a haber algo que va a hacer. No importa si ya somos cristianos o hemos establecido nuestro hogar a la sombra del Altísimo, siempre Él va a seguir trabajando, porque todavía nos falta llegar a la altura del varón perfecto. Tiene que trabajar en mí, tiene que trabajar en mi esposo, tiene que trabajar en mis hijas, tiene que trabajar en su hogar, en su vida, en su familia, porque juntos veamos la gloria de Dios y lleguemos a la vida eterna. Sí, en efecto, cada vez que nosotros podemos ver precisamente esto que estamos tratando, cada vez que Jesús entra a la casa, independientemente, porque vamos a ver diferentes hogares a los que Jesús entró. Y como bien lo acaba de decir mi amada, cada vez que Jesús entraba a una casa, cada vez que Jesús llegaba y tenía contacto con una familia, algo sucedía, algo pasaba. Y por eso es que en este tiempo y en esta oportunidad que usted
ha permitido que el Señor entre a su casa, porque como ya lo dijimos hace un momento, cada uno de ustedes que nos están viendo decidieron pues abrir esta transmisión y escuchar esta palabra, es porque Jesús en este día, Jesús en esta noche quiere hacer algo en su casa. Jesús quiere llevar a cabo algo en su hogar. Él quiere llevar a cabo algo en su familia, porque usted en esta noche le ha aperturado las puertas de su casa, tal como lo acabas de decir, solo que ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, viendo otro personaje, capítulo 19, por favor, del Evangelio de Lucas, y vamos a leer desde el verso 1. El capítulo 19 nos habla sobre la vida de un personaje llamado Zaqueo. Zaqueo, dice la palabra, que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Entonces, y oiga lo que dice acá, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Zaqueo era un publicano, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos eran aquellos hombres que voluntariamente habían asumido el trabajo para poder servir al imperio romano y de esa manera poder recaudar los impuestos que de una forma desmedida y de una manera injusta el imperio romano le había, valga la redundancia, impuesto, ¿verdad?, a los hebreos o al pueblo de Israel. De modo de que los publicanos eran hombres que se aprovechaban y hacían mal uso de la autoridad o del rol que llevaban a cabo en ese tiempo. Y precisamente Zaqueo se había enriquecido como resultado del poder cobrar los impuestos y poder recaudar estos fondos ilícitos, ¿verdad? Porque exageraban realmente para poder cobrar impuestos, de modo de que recaía sobre el pueblo una tremenda opresión, ¿verdad?, en cuanto a esos aspectos. Pero visto de ese modo, entonces escuche lo que dice acá. Una vez más el verso 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, se había enriquecido, ya lo dijimos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí, dice la palabra. El verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, escuche estas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, no la otra semana, sino hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oiga, qué palabras más especiales. Jesús le está diciendo: Zaqueo, es necesario que este día yo pueda entrar a tu casa. Algo que podemos ver acá es: Zaqueo tenía toda la libertad de decir: maestro, lo siento, pero a mi casa no entras. Nadie te ha invitado, ¿verdad? Pero Zaqueo, podemos ver en la continuidad del texto, Zaqueo voluntariamente descendió a prisa, dice la palabra. Si quieres seguimos leyendo. Verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y dice, y le recibió gozoso. Vea que, como le decía al inicio, ¿verdad?, es realmente muy satisfactorio y muy honorable para nosotros cuando alguna
personalidad, cuando alguna persona muy especial, muy querida nuestra, nos dice: mire, yo quiero llegar a su casa, quiero llegar a visitarles, quiero compartir con ustedes. Nosotros, como les repito, en nuestro humilde hogar hemos tenido la oportunidad de recibir personas especiales, personas muy queridas que en algún momento nos dicen: miren, queremos llegar a su casa a compartir, y eso es de mucha alegría, es de mucha satisfacción. Entonces Zaqueo, al escuchar aquellas palabras de Jesús, al decirle: es necesario que hoy entre a tu casa, Zaqueo descendió contento, descendió gozoso, porque imagínese, nada más y nada menos que el Hijo de Dios iba a entrar a la casa de aquel hombre principal. Entonces, hoy nosotros, yo no sé cómo se siente usted, pero estamos compartiendo esta palabra porque queremos, a través de esta palabra, que usted, amado hermano, amada hermana, pueda entender lo especial que es y precisamente lo que sucede cuando Jesús es el invitado a nuestro hogar. Cuando nosotros le aperturamos las puertas de nuestra casa. Lo que sucede, porque aquí, tal como lo acaba de decir mi esposa, con el personaje que ella dio lectura allá en Marcos, aquí estamos viendo también el caso de Zaqueo, un hombre que era un hombre pecador, un hombre que era ladrón, ¿verdad? Porque se había enriquecido a costas del pueblo, ¿verdad? Y básicamente, como resultado de esos abusos o de esos impuestos exuberantes que le estaba cobrando al pueblo de Israel, y por esa razón él se había enriquecido. Pero si hay algo que podemos decir en esta noche, es que no importa quiénes nosotros seamos, a Jesús le interesa entrar a nuestras vidas. A Jesús le interesa entrar a nuestros hogares. Por eso, no importa quién sea usted, no importa cuál sea la condición en la que usted en este tiempo se encuentre, si tan solo usted le apertura las puertas de su vida, las puertas de su hogar a Jesús, Él quiere entrar a su casa. Él quiere entrar y quiere venir a operar cambios, tal como tú lo acabas de decir. Él quiere venir a hacer esos cambios, esa transformación. Y por qué no decirlo, Él quiere venir a poner en orden todas aquellas cosas que quizás en nuestro hogar están desordenadas. Por eso sigamos leyendo acá, dice la Escritura. Verso 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En efecto, así era, porque ya dijimos, Zaqueo era un hombre ladrón. Pero oiga, sigue diciendo el texto, verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo sabía perfectamente que él había cometido abusos. Zaqueo conocía perfectamente que él había cometido injusticias con el pueblo de Dios, y por esa razón él, entonces, a partir de esta acción que él está tomando, podemos ver una obra especial en su vida. Podemos ver esa transformación manifestada en la vida de aquel hombre, que nada de esto hubiese sucedido si Zaqueo no permite que Jesús entre a su casa. Por eso estamos diciendo, cuando Jesús entra a nuestras casas, cuando nosotros permitimos que Jesús sea el invitado a nuestro hogar, algo sucede. Por eso es que en su casa y en mi casa algo debe de suceder como resultado del poderle abrir las puertas al Maestro. Y por esa razón es de que podemos ver todavía el verso 9 declara diciendo: Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Imagínense qué impresionante todo lo que puede suceder cuando nosotros únicamente le decimos: Señor, las puertas de mi casa están abiertas para que tú entres. Por eso hoy los hermanos voluntariamente decidieron abrirle las puertas a Jesús. Y por eso decíamos hace un momento, algo debe de suceder en su hogar.
algo debe de suceder en su familia, y por eso es que queremos a usted animarle para que no solamente hoy, no solamente a través de esta transmisión, sino que siempre usted permita que Jesús sea el invitado de honor para que algo maravilloso pueda suceder en su casa. En Isaías dice: venid y estemos a cuentas. No importa si ayer yo pequé, si ayer yo fallé, si ayer todos vieron que yo no era digna. Dice: venid y estemos a cuentas. Por eso le dice a Zaqueo: hoy es necesario que tú y yo tengamos una plática, y que tú y yo, porque eres hijo de Abraham, eres hijo de promesa, eres hijo de salvación. Y él lo dejó entrar. Escuchando a una hermana predicadora en esta semana, ella decía algo y a mí me ministraba tanto, porque decía: al amigo lo dejamos entrar a la sala, pero a los íntimos los dejamos entrar a nuestra habitación, ahí donde están las cosas secretas, o donde tenemos nuestras cositas de valor, o nuestras cositas que apreciamos, porque ahí lo íntimo es en nuestra habitación. Y ella decía: dejemos entrar a Jesús a lo íntimo, allí quizás donde hay cosas de vergüenza. Pero Zaqueo sabía que habían cosas de vergüenza en su casa, en su proceder, en su conducta. Y todos decían: pero ¿cómo va a ir a la casa de este que es pecador? Y no importa si usted ayer pecó, dice la palabra: venid y estemos a cuentas, vuélvete en amistad con él, dice en Job, y te será luz. Y eso es lo que tenemos que estar cuando le decimos: Jesús, entra en mi casa. Pero no entre solo a la sala, entra al comedor, entra a la cocina, entra al baño, entra ahí a mi habitación, a la intimidad, ahí donde yo pienso, donde yo medito, donde yo duermo, donde yo sueño. Sé tú el Rey y Señor de toda mi vida. Si vamos allá al libro de Lucas, vayamos rapidito allá al libro de Lucas 24, acompáñeme. Y aquí vemos a dos discípulos que habían perdido ya la visión. No los podemos juzgar, porque cualquiera de nosotros en circunstancias quizás similares tal vez hubiéramos actuado de la misma manera. Dice que ellos iban conversando de todas las cosas que habían pasado, que como él era un profeta y como él había hablado, pero que lo habían crucificado. 24, versículo 29. Pero iniciemos desde el 13 y dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Usted, si tiene una versión más moderna, puede ver ya traducido esta distancia. Y dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice, para que no lo conociesen. Había un propósito allí. Había un propósito, y era porque él quería escuchar lo profundo de su corazón. Quería conocer lo que había ahí, aunque él todo lo sabía, pero quería escucharlo de sus labios. Y dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Si el Señor viniera ahorita y nos preguntara: ¿cuáles son nuestras pláticas? Quizás estamos conversando mucho de la pandemia, del virus, de la situación económica, del futuro que nos espera. Y dice: ¿y por qué estáis tristes? Ellos habían
olvidado, por un momento desfallecido en esa promesa que él iba a resucitar. Y le dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron que Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto aconteció. Si vemos en estos dos que iban en el camino, iban tristes. Quizás algunos, pero es que yo pensé que este iba a ser mi año. Este año iba a ser diferente, esto sí iba a lograr ciertas cosas. Dice, de todas aquellas cosas pensábamos que Él iba a redimir a Israel, pero Él sigue siendo Dios. Ese Dios que vieron que había sanado, que había libertado, que había hecho tantas maravillas, pero ya pasaron 3 días, dice, como quien dice, se cumplieron los 3 días y nada ha sucedido. Y aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no lo hallaron, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, que dijeron que Él vive, en el versículo 24, y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A veces tal vez estamos empezando a ver que Dios está trabajando, pero todavía dudamos. Todavía pensamos, ¿será que esto le sorprendió a Dios? Pero no, Él tenía el control. Sigamos porque es la historia bastante larga y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Hay cosas que son necesarias que las pasemos. A veces la duda, a veces la incertidumbre, a veces el problema, o aún nosotros mismos hallándonos faltos delante de Dios, fallándole, porque estamos en una humanidad. Pero Él les empezó a decir y comenzó a decir desde Moisés, y si leemos más abajo le decía, en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, y lo bendijo y partió y les dio, entonces fueron abiertos sus ojos. Dios tiene un tiempo para hablar a nuestras vidas. Dice que ellos lo invitaron a su casa, a pesar de que estaban desanimados, su fe había decaído, pensaban que nada más iba a pasar, pero dijeron, bueno, vamos a invitar a este forastero, vamos a hacer una obra de caridad para que no vaya, sin saber que estaban invitando al maestro y que algo iba a suceder. Y Él les dice, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Ellos pudieron ver una obra gloriosa manifestarse a sus ojos. Sé que lo vieron desaparecer y vieron que era el mismo Dios que los había acompañado en ese camino de incertidumbre, en ese camino de soledad, en ese camino de tristeza, de desilusión. No sé en qué camino esté caminando usted, pero siempre invite a Jesús a su casa. Lo interesante de esta historia es que estos dos personajes que acaba de leer mi esposa, pues eran dos personajes que no se habían dado cuenta quién era el que les acompañaba. Ellos desconocían realmente quién era. Y Jesús pues continuó con ellos, y como ya dio lectura a mi esposa, pero precisamente el verso 28 y el verso 29
marca la pauta de la esencia de esto que estamos hablando, del tema que estamos tratando. Dice el verso 28, llegaron a la aldea a donde iban, es decir, a la aldea donde iban estos que iban a Emaús. Pero dice, y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo creer que él iba más allá, porque quizás él quería conocer cuál era la hospitalidad que ellos podrían tener, o la carencia de hospitalidad. Pero es impresionante que aunque ellos desconocían, porque no habían identificado que era Jesús, y para ellos quizás, porque así leímos, estos dos hombres consideraban que Jesús era un forastero. Y a pesar de que lo vieron como un forastero, dice el verso 29, y eso es literalmente lo que hoy nosotros en este tiempo le decimos al Señor. Oiga el verso 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, dice, a quedarse con ellos. Yo no sé si usted en esta noche se atreve a decirle, Señor, quédate por favor en mi casa. Señor, por favor, no te vayas a otro lado. Aquí te puedes quedar. Señor, aquí hay espacio. Señor, aquí tienes todo el espacio, porque las puertas están abiertas. Qué maravilloso es poder ver. A mí me sorprende realmente, y por eso les decía, esto es la parte medular de esta historia. Porque estos hombres le dicen, Señor, ¿cómo te vas a ir? Nosotros no vamos a dejar que tú te vayas. Aquí te vas a quedar. Y dice la palabra que Jesús no rehusó, sino que, como ya leyó mi esposa, cenaron. Y una vez cenados, los ojos de aquellos hombres fueron abiertos y ellos pudieron descubrir que realmente era Jesús. Por eso, qué maravilloso, amados hermanos, el poder nosotros abrirle las puertas de nuestra casa a Jesús. Qué precioso es que en este tiempo nuestros hogares se están constituyendo como ese centro, ¿verdad?, de reunión. Yo estoy seguro, y porque nos han enviado algunas imágenes, y si de repente usted lo puede hacer, ¿verdad?, como lo han hecho otros hermanos. Hemos visto que algunos hermanos ponen en su televisión nuestra transmisión, y eso permite entonces que las otras personas que están a su alrededor nos puedan ver, y nos gustaría no solamente que le tomaran foto a la televisión, sino que nos gustaría precisamente ver a toda la familia reunida, poder ver que todos están quizás ahí en la sala, probablemente en el comedor, o no sé, quizás en alguna habitación. Nos gustaría que usted nos pudiera enviar esas fotos en donde usted le ha dicho, Señor, por favor, esta es tu casa, esta es tu habitación, este es el lugar de residencia para ti. Nos gustaría poderles ver, pero bueno, no queremos detenernos, porque hay tantos personajes que le abrieron las puertas a Jesús, y quisiera acá que llevarle al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo número 14, por favor, capítulo 14 del Evangelio de Lucas, verso 1. Vayamos por favor con nuestras Biblias y oiga lo que dice acá. Verso 1 dice, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado, dice, para comer en casa de un gobernante. Oiga la palabra, qué preciosa. Dice que Jesús nada más y nada menos entró, dice, a comer a la casa de un gobernante. Es decir, la palabra nos muestra que eran muchas las personas. Eran varias las personas que invitaban a Jesús para que Él entrara a su casa. Y sigue diciendo, una vez más el verso 1, aconteció que un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico, dice la palabra. Pero bueno, aquí continúa el evento, pero lo interesante es esto.
Lo interesante es poder ver que un hombre, un gobernante, imagínense. Por eso es que nosotros hoy, nosotros en este tiempo, podemos acercarnos a nuestro Salvador y poder permitir que Él entre a nuestras casas, que Él entre a nuestro hogar. Podemos ver que fueron diferentes las personas que le aperturaron las puertas de su casa, las puertas de su hogar a Jesús. Y hoy, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no hacer nosotros el poderle abrir este espacio a nuestro Jesús? Por eso es que qué precioso es que nuestro Señor pueda entrar, y como bien decía mi esposa hace un momento, que Él no solamente puede entrar a la sala de nuestra casa, sino que Él pueda meterse hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo. Usted ábrale de par en par las puertas de su casa para que Él entre y Él tome el control y Él tome posesión de todo en su casa, en su hogar, en su familia. A veces cuando estamos en nuestra habitación o llega alguien de improviso y bueno, y tal vez ahí en el dormitorio no está todo bien ordenadito, no importa, Jesús no llega a juzgar, Él llega a acomodarlo todo y a llevarnos a otro nivel. Nunca viene a juzgarnos, sino a transformarnos, a sustentarnos con su palabra para que lleguemos a esa perfección del Espíritu. Cuando nosotros hace ya casi 18 años nos íbamos a casar, el convenio que hicimos es que el Señor iba a ser el Señor y gobernador de nuestra familia. Vamos a ir allá al Evangelio de Juan, capítulo 2. Y acá yo creo que muchos, yo no sé a quiénes les gustan las bodas, a mí me gustan las bodas. Algunos, ¿verdad? Por cada uno por su experiencia, pero a mí me gustan las bodas. Y acá dice que invitaron a Jesús a una boda. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Creo que nosotros en todo tiempo, en todo momento debemos de invitar a Jesús en nuestras vidas. Cuando yo me recuerdo de nuestra boda o de algunas bodas que hemos realizado en la iglesia, hemos tenido también a muchos amados de nuestro corazón que también hemos sido convidados a sus bodas, hemos sido invitados. Nos hemos sentido privilegiados y especiales que nos inviten, porque cuando uno hace el listado, ¿verdad? Uno quisiera invitar a muchos, pero muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, a veces por los recursos, por el lugar, por ciertos límites que tenemos. Pero acá vemos que Jesús fue el invitado especial de esta boda, Él y sus discípulos. Y cuando Jesús estaba allí, muchos, quizás todos o algunos, ya han leído esa historia. Hacía falta vino y Él convirtió el agua en vino. Cuando invitamos a Jesús a nuestro hogar, Él, lo que haga falta, Él lo va a dar, Él lo va a proveer, Él lo va a sustentar. Y nosotros estamos hablando del sustento físico, que puede ser la comidita, o el sustento económico, ¿verdad? Que es necesario, porque Jesús mismo dijo que el dinero responde a todo, sino eso que necesitamos en nuestra alma, ese amor que llena todo en nosotros, que cubre multitud de faltas, que nos perdona, que nos transforma, que nos llena. Jesús fue invitado a esta boda. Nosotros invitémoslo no solo a la boda, sino a estar en nuestro matrimonio, a estar en nuestro hogar, a estar en nuestra familia. No todo va a caminar bien muchas veces. Acá yo creo que se habían preparado muy minuciosamente la boda. Se habían preparado con tiempo,
Imagínense que las bodas de ellos eran 7 días de celebración, si nosotros a veces un día y ni siquiera completo, a 4 o 5 horas de boda. Tenemos tanto que planificar: el vestido, la comidita, el pastel, las fotos, el video, las damas, los caballeros, que todo esté perfecto. Yo creo que estos novios se prepararon, pero como en todas bodas, ¿verdad? Yo no sé si ha habido alguna boda perfecta, pero yo recuerdo que en mi boda no estaban los pasteleros y la campana también se había perdido, no sé qué había pasado. Cada boda tiene su situación. No sé si ha habido alguna boda perfecta, pero cada boda tiene su situación. Esta boda dice acá que en el versículo 3, leamos el 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo no tengo nada que ver en la organización, yo solo soy un invitado. Pero la mamá lo convidó, le dijo: mira, aquí hay un problema, haz algo. Hoy podemos nosotros decirle: Jesús, tú no solo eres un invitado más, tú eres el invitado principal, especial. Porque hay algunos invitados que los sentamos en ciertas mesas, pero a los más importantes los sentamos en la mesa familiar, en la mesa de los novios. Quizás no son familia, pero ahí están porque son personas importantes para nosotros el día de nuestra boda. Y entre ellos estaba Jesús. Y dice que, y estando allí, en el versículo, 6 tinajas y de piedra conforme a la purificación, porque ella le dijo: hacer todo lo que él diga. Aunque ahorita me dijo que no, pero él algo va a hacer, yo ya lo conozco, ¿verdad? Él va a hacer algo. Y le dijo: llenad estas tinajas de agua, versículo 7, y las llenaron. Y Jesús les dijo: sacad de ahora y llevad a mecerla. Y ya sabemos la historia, que era mejor vino, porque cuando Jesús hace algo, lo hace bien hecho. Lo hace bien hecho. Cuando Él va a proveer, provee suficiente. Y como les digo, no hablo solamente de lo material. Cuando Él nos provee misericordia, nos la da sin límites. Su fidelidad es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Su amor no se puede medir. Su gracia, esa que fue la que nos salvó, constantemente nos cubre. Entonces, cuando Jesús viene a nuestro hogar, a nuestra boda, a nuestra familia, Él viene no para solo celebrar, no solo para el tiempo de bonanza, no solo para el buen tiempo donde todo va bien. Al contrario, cuando todo va mal, Él está allí para darnos la salida, para sustentarnos, para sacarnos del apuro. Imagínense cómo se han de haber sentido estos novios. Yo recuerdo que en mi boda no faltaban los pasteleros. Yo no sé si mi esposo se dio cuenta o se supo, pero faltaban los pasteleros. ¿Y ahora qué hacemos? Dijo una hermana: ay, no los echaron cuando fuimos a comprar. No importa, dijo otra, y se fueron 2 o 3 a las tiendas cercanas y compraron los pasteleros y se solucionó el problema. Yo tuve la bendición y todavía recuerdo a estas hermanas con cariño, las tengo presentes. ¿Quiénes fueron? En ese momento yo no cargaba efectivo y ellas con todo su corazón lo pusieron. Jesús Jesús proveyó lo que falta. ¿Y cómo se han de haber sentido esos novios? Felices. Él siempre va a darnos a nosotros de esa bendición para sacarnos. Por eso Jesús debe estar en nuestro hogar. En estos días a mí me ha pasado algo y he podido escuchar a los consiervos de la misión, algo que no tenemos privilegio cuando estamos así ordinariamente, ¿verdad? Porque cada uno estamos en nuestras iglesias, pero ahora como los mensajes quedan grabados ahí, podemos escuchar a todos los que de nuestra misión, de los que han publicado, podemos escuchar a otros consiervos. Y está en nosotros, como decía mi esposo al principio, cuando nos llega ahí la notificación, están transmitiendo, está en nosotros la decisión: voy a escuchar la palabra,
en ese clic nosotros estamos diciéndole a Jesús, ven y habla mi vida, ven y trabaja en mi corazón, ven y trabaja en mi familia, soy necesitado de ti. Siempre, no importa cuántos años, cuánto tiempo tengamos de escuchar la palabra, siempre vamos a ser necesitados de escucharla, siendo nosotros, como dice el canto, menesterosos. Amén. Pensando en esto, ¿verdad? Y ya casi vamos a ir concluyendo, pero pensando en este evento de las bodas de Caná de Galilea, recordaba porque hacía un tiempo atrás una pareja de la iglesia nos pidió que querían llevar a cabo algo bien especial, porque querían renovar, o mejor dicho, quieren renovar sus votos matrimoniales, ¿verdad? Y bueno, entre paréntesis queremos felicitar a hermano Armando y a hermana Raquelita, que ellos son esa pareja que me habían hablado, ¿verdad? Que quieren renovar esos votos matrimoniales. Les bendecimos, ¿verdad? Y pues en el nombre de Jesús, si el Señor lo permite, quizás más adelante se puede llevar a cabo, ¿verdad? Pero pensando en que Jesús, imagínese, Jesús fue invitado también a una boda, a un matrimonio, a la celebración de esa unión matrimonial. ¡Qué privilegio! Y así podemos seguir leyendo acá mismo, quizás para ir concluyendo, porque hay varias historias, varios personajes que invitaron a Jesús a entrar a sus casas y tal vez de tantos más que hay, quisiéramos leer este último, y quiero recordarle lo que está sucediendo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El capítulo 4 de Juan nos presenta que Jesús llega a la región de los samaritanos, aquel lugar donde se encuentra con la samaritana, y Jesús entabla una conversación con aquella mujer, ¿verdad? Que se puede constituir como una mujer pecadora, como una mujer adúltera, y bueno, manifestaba pues un cuadro bastante comprometedor para sí misma, y podemos recordar, ¿verdad? La historia que pues Jesús entabla esa conversación y le muestra su verdadera identidad y le demuestra a aquella mujer la pobreza interna que ella tenía en sí misma. Es decir, Jesús la confronta y la hace ver como a un espejo para que ella pueda ver y pueda considerar la condición en la que ella se encontraba en ese momento. Y de hecho pues Jesús así lo hace, y aquella mujer se queda sorprendida al ver cómo es que aquel hombre que está hablando en aquel pozo con ella puede conocer cosas tan personales o cosas tan íntimas, tan profundas, que quizás nadie conocía sino solamente ella y quizás aquellas personas con las que ella había estado. Pero Jesús le hace ver toda la realidad y todo lo que aquella mujer era. Y bueno, aquella mujer, recordamos todo eso, es lo que se da en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Aquella mujer se queda sorprendida y va a la región a la cual ella pertenece, a la región de los samaritanos. Y dice la palabra que pues ella les va a contar a aquellos que la conocen todo lo que Jesús les ha dicho, todo lo que Jesús ha hablado acerca de ella. Y dice la palabra que aquellos hombres fueron sorprendidos y les entró la curiosidad de querer conocer si verdaderamente la mujer les decía aquello como algo real. Y la palabra nos muestra de que pues que ellos constataron que en efecto lo que la mujer les había dicho no era un invento, sino que era algo real. Pero el punto por el que yo estoy citando esto es porque se encuentra precisamente en el verso 39 y verso 40. Dice el verso 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Pero oiga el verso 40:
Entonces vinieron los samaritanos a él, y oiga, qué precioso, y le rogaron que se quedase con ellos. Dice que los samaritanos le rogaban a Jesús que se quedase con ellos, y dice que Jesús no rehusó al llamado de ellos, sino que Jesús dice que se quedó allí con ellos 2 días. Entonces esos hombres le rogaron a Jesús. Imagínense qué impresionante es poder ver que aquellos hombres anhelaban, ansiaban profundamente que Jesús pudiese quedarse con ellos, y Jesús no rehusó a la petición, a la súplica que aquellos hombres estaban haciendo, porque al ver que Jesús había llevado a cabo algo especial con aquella mujer, aquellos hombres también deseaban que Jesús llevara a cabo algo con ellos y con todas aquellas personas que se encontraban en aquel lugar. Por eso, amada iglesia, hoy necesitamos nosotros también invitar a Jesús para que pueda quedarse con nosotros. Necesitamos nosotros pedirle a Jesús que pueda quedarse en nuestra casa, tal como fue la súplica y tal como fue la petición, ¿verdad?, de los que iban camino a Emaús, y tal como estos hombres de Samaria le decían al maestro: quédate, Señor, quédate con nosotros. Por eso, amada iglesia, qué precioso y qué privilegio el poder saber que Jesús puede ser el invitado de nuestras casas. Qué maravilloso es poder saber que Jesús puede ser el invitado de honor en nuestros hogares. Por eso es que siempre queremos animarles a ustedes para que podamos nosotros permitir que Jesús siga entrando a nuestras casas a través de estos medios, a través de estas transmisiones, a través de estos enlaces. Usted permita que Jesús siga entrando a sus hogares, que Él establezca su reino en nosotros. Y veíamos la publicación del hermano Armando, hoy es su aniversario, 34 años, qué bendición. No es fácil, ¿verdad? Es todo muchos procesos que se pasan en la vida matrimonial. Vamos como a mitad de camino nosotros de ellos, pero les bendecimos, les felicitamos y esperamos que muy pronto podamos llevar a cabo esta renovación de votos y que siga trabajando Jesús en sus vidas. Acá pensaba yo que la Biblia a veces no nos cuenta todo, porque dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, habría muchos libros, y en ese dice que no se puede detallar, no pudieron los escritores de los evangelios detallar. No sabemos qué hizo entre los samaritanos en esos 2 días, pero si hizo en la boda de Caná en poco tiempo, convirtió el agua en vino. Si estando un tiempo de comida con Zaqueo transformó totalmente su vida, ¿qué podría haber hecho en los samaritanos 2 días? ¿Qué no puede hacer Jesús en nuestras vidas? ¿Qué no puede hacer? Bueno, pero es que yo no lo había invitado, yo ahora estoy retomando, yo me había alejado. No importa. Como decía el canto que escuchábamos al principio, hoy le podemos decir: esta es tu casa. Las puertas están abiertas. Y me gusta esta parte de este canto que dice que Él retome, que establece hoy tu reino. Y el reino de Dios es de amor, es de perdón, es de misericordia. Por eso me gusta ese versículo de Isaías donde dice: venid y estemos a cuentas. Cuando vamos a hacer cuentas, la mayoría de veces para saldarlas, ¿verdad? Vení. A veces vamos a la agencia bancaria y decimos: bueno, vamos a cancelar mis cuentas, voy a ver cuál es el estado de mi cuenta, porque vengo a cancelar. Y eso quiere decir, para mí así lo entiendo yo. Dios dice: venid y estemos a cuentas,
porque quiero borrar todas tus rebeliones. Quiero establecer mi reino en ti. Ese reino que no es comida ni bebida, sino que es vida eterna. Que les bendecimos, escuchemos esta alabanza y juntos también adoremos al Señor. Amén.